todos, gracias por la participación, gracias por estar en este espacio, el cual tiene como objetivo reflexionar, dialogar y discutir a la luz de la educación. Tenemos con nosotros el director del programa, de los programas de maestría en educación inclusiva e intercultural, maestría en paz, desarrollo, ciudadanía, y también tenemos los participantes y las participantes de la maestría en educación. Le doy entonces la palabra al director César Augusto para que por favor presente a nuestro invitado, el doctor Aldo. Adelante. Todos y buenas tardes, doctor Aldo. Un placer que podamos conversar e interactuar nuevamente en estos espacios. El día de hoy, con el doctor Aldo, damos inicio a nuestra serie de charlas desde el concepto, una oportunidad para reconocer las diferentes temáticas que tratan nuestras maestrías en paz, desarrollo y ciudadanía, educación inclusiva e intercultural y maestría en educación. Es un espacio abierto en el que vamos a estar trayendo a diferentes expertos a lo largo del año, mes a mes, algunos como el doctor Aldo, digamos, que provienen de otros países, reconocidos internacionalmente, otros expertos que vienen de nuestros propios docentes de Uniminuto y que también tienen reconocimiento nacional e internacional, con la finalidad, como les digo, de compartir sus experiencias y escuchar sus apreciaciones sobre todos estos temas que tanto nos interesan a todos en las maestrías. El doctor Aldo el día de hoy nos va a estar acompañando con la charla Problemas comunes entre educación inclusiva y educación intercultural, atrapamientos ontopolíticos, interferencias visuales y signos epistémicos erróneos. A lo largo de estas charlas en el año estaremos abordando temáticas que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con todos los temas que atienden a las problemáticas sociales y que son objeto de estudio en cada una de nuestras maestrías. Con estas charlas se espera aportar a los constructos teóricos que todos ustedes manejan en el desarrollo de sus actividades de trabajo de grado y de la misma manera acompañar el desarrollo de los diferentes cursos que se plantean y se presentan en cada una de las maestrías. Bien, de esta manera le doy la palabra al doctor Aldo Campo González para que nos acompañe con la charla para el día de hoy. Muchísimas gracias, César. ¿Me podrías confirmar si me escuchan bien, por favor? Sí, señor, todo perfecto. Ya, muchísimas gracias. Yo voy a compartir mi pantalla y cuando se vea mi PPT, ustedes me avisan. ¿Ahí? Ahí lo tenemos. Sí, ya está visible, sí. Perfecto. Muchísimas gracias porque yo siempre tengo muchos problemas con el Teams, pero bueno, esperemos que no haya ninguno en este minuto. Bueno, primero quisiera agradecer a la universidad por esta invitación, por haber pensado en mí, particularmente a Félix y al director, a César, por confiar en mí para compartir con todos ustedes. Y agradecer también a los estudiantes, a los profesores que el día de hoy nos acompañan en algo tan significativo como pensar, pero desde la parte conceptual, que de acuerdo a las banalidades que la educación tiene, ha sido algo que se ha simplificado cada vez, ¿no? Y como nos dice la gran teórica postcolonialista Gayatri Spivak, la teoría siempre está en el mundo, no es una cuestión, un ensoñamiento, una cuestión abstracta. Los problemas teóricos, conceptuales, siempre tienen un correlato en el mundo, es decir, habitan en el mundo. El problema es que aquellos que hacemos teoría nos preocupamos por ver cómo esos aparatos conceptuales, esas ideas que circulan, nos pueden ayudar a comprender de una forma más sofisticada ciertas cosas a las que nos enfrentamos.
Yo quisiera pedirles disculpas además porque pretendía el día de hoy presentar una conferencia que se titulaba Problemas comunes entre educación inclusiva y intercultural, pero a la luz de esta presentación me fui centrando más en lo que hay después de los 2 puntos del título, que son los atrapamientos ontopolíticos, cómo entendemos a los sujetos desde los marcos políticos que habitarían en esto, los atrapamientos visuales y los signos epistémicos erróneos. Entonces lo quise focalizar solamente sobre educación inclusiva, pero también voy a referirme a lo que pasa con la educación intercultural. Bien, ¿por qué pensar en clave de estas 3 cuestiones, lo ontopolítico, lo visual y los signos epistémicos? Porque cuando nosotros nos hacemos la pregunta por el sujeto de la interculturalidad, por el sujeto de la inclusión, por el sujeto de la equidad, esa es una pregunta ontológica que alude al ser y a la realidad, pero también al sentido político, al encuadre político y relacional que tiene, pero esa trama ontológica, esa comprensión del ser, proyecta una imagen, y esa imagen se transforma en un uso ontológico, es decir, que todos los sujetos somos constituidos en una imagen, y esa imagen nos habla acerca de cómo somos interpretados en determinados marcos de investigación o de trabajo. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con esta diapositiva. Y lo que mi propósito es, para efectos de esta intervención, que intentemos entender la educación inclusiva y su relación con la otra edad, más allá de lo que el adjetivo inclusión nos ha entregado o nos ha aportado a través de la educación especial. Y quisiera enfatizar que la educación inclusiva nada tiene en común con la educación especial. Si bien la educación especial puede ser una forma de inclusión, la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial, es una cuestión, habitaría en un movimiento de transformación mucho mayor. Y esto es muy relevante porque lo que a mí me ha interesado en parte de mi carrera investigativa ha sido pensar qué es la educación inclusiva, pero justamente para lograr llegar a todas las personas y entenderla como un proyecto político, epistémico, de transformación del mundo. En ese marco, entonces, yo quisiera hacer una advertencia que me parece importante de acuerdo a lo que partí diciendo al inicio. Hoy día hay mucha banalidad en cuanto al quehacer teórico y la educación inclusiva no es un eslogan, no es un mensaje de propaganda, ni mucho menos un cliché, como aparece en muchos discursos académicos contemporáneos y sobre todo en las políticas ministeriales o en los discursos que la política pública intenta legitimar. Y esto lo vamos a ir viendo a continuación en los 4 puntos que yo voy a abordar en mi presentación, que intentaré hacer toda esta presentación y me interesa que más que ustedes estén de acuerdo conmigo, puedan pensar y darse cuenta la complejidad que habita en el corazón de lo que llamamos educación inclusiva, que no es algo simple, que no es una práctica de asimilación, que no es una práctica de niños especiales, sino que es un profundo proyecto político de redefinición del mundo contemporáneo y de la producción de otros modos de subjetividad y de relacionamiento. Cuando convertimos la inclusión como un ideal de asimilación, asesinamos su principal función, que es la transformación del mundo. Bueno, el punto número 1 que yo quisiera tratar con ustedes se titula Obstrucciones ligadas a la razón teórica de la educación inclusiva. Y aquí vamos a discutir si realmente existe o no una razón teórica y por qué yo siempre he sostenido que este campo es un campo sin teoría, ¿no? Bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a decir es que la inclusión de la que más hablamos, aquella que más conocemos y practicamos, supone una representación de una realidad que previamente fabricada, es decir, una imagen ideada, proyectada, que ha sido incapaz de subvertir las reglas de funcionamiento institucional de nuestra sociedad. Es decir, las reglas de funcionamiento que hacen que funcionen las estructuras sociales, culturales, económicas, políticas, y que producen ciertas poblaciones en riesgo. En efecto, no tiene por qué fundarse en la acción de inclusión a lo mismo, que es lo que tradicionalmente hacemos, ¿sí? Abrir las puertas de la escuela
hacer que ciertos elementos del currículum, de la infraestructura, de lo relacional cambia, pero que la escuela sigue funcionando mayoritariamente de la misma forma, sino en destruir la matriz de funcionamiento del mundo y crear algo completamente diferente. Este propósito de lo diferente ya ha sido trabajado por distintos filósofos bajo el concepto de la creación de lo posible, y uno de sus máximos exponentes va a ser Félix Guattari, ¿no? Por ello, la inclusión es un complejo proyecto político y una desconocida praxis relacional. Yo la defino como un nodo histórico, contingente, relacional, estructural y heterogéneo. No debe ser confundida con un periodo ontológico, como que esto nos invita a pensar que la inclusión no es solamente ahora, sino que la inclusión tiene que constituirse como una máxima, ¿es verdad?, transhistórica, que cruza tiempo y que se mantiene en el tiempo. No debe ser confundida con un periodo histórico ontológico. El problema es que la inclusión no es una categoría y una praxis que pueda ser estudiada a través de un cuerpo fijo de saberes y recursos metodológicos heredados por la ciencia social y las ciencias de la educación, porque ella renuncia a las regulaciones que han sido instituidas por los marcos epistemológicos legitimados por las estructuras académicas convencionales que ya han sido proporcionadas por la filosofía, la humanidad, las ciencias sociales el pensamiento móvil que imputa la pedagogía. Por ello, si nos preguntásemos acerca de qué es la pregunta por la epistemología de una educación inclusiva, es decir, sus formas de construcción del conocimiento, vamos a decir que ésta cambia las reglas del juego, afectando principalmente al conjunto de condiciones que crean y garantizan la emergencia de su saber. Un saber que en cierta medida va a dialogar con la educación especial, pero que va a trascender a esos tópicos de análisis y va a pensar la idea de politizar el fenómeno, de movilizar otras formas para entender la singularidad, la diferencia, el aprendizaje, la escuela, la comunidad, etc. ¿Sí? Incluso podríamos sostener que el lenguaje con el que mayoritariamente nos hemos familiarizado para hablar de inclusión es una racionalidad eurocentrada. Esto nos lleva a nosotros a hacernos la pregunta acerca del tipo de hábitos de pensamiento y la imaginación que ésta construye. Para ello tendríamos que sostener entonces, queridos compañeros, que el tipo de hábitos de pensamiento y la imaginación facilitan otra racionalidad sin referencia objetiva sobre su propia cognición. Es decir, más bien actúan en términos de un sistema argumental trivial, común, de sentido común, que puede ser descrito en términos de habladurías, lo que borra un cambio funcional en el desplazamiento de los signos. Es decir, que la razón con la que se justifica en la academia, en las prácticas de investigación, mayoritariamente la idea de inclusión, es una práctica más bien que está centrada en el sentido común, en el intuicionismo, pero no en desarrollos teóricos profundos que nos permitan o que trabajen en la intersección de múltiples proyectos de conocimiento, y eso ha restringido que podamos desplazar los signos que están legados por lo especial y ir hacia el encuentro de lo que realmente es la educación inclusiva. Por ello, se asume una transformación educativa que es apresada por la forma prefijativa pseudo, la que no es nombrada, mediada por una intención individualista. Es esto lo que hace persistentemente que el argumento más conocido sobre inclusión caiga o redunde en la imposición del modelo epistémico y didáctico de educación especial en su dimensión pedagógica y la imposición del índice de diversidad, que es la idea de diversidad como asimilación o como sistema de asimilación en términos ontopolíticos, ¿sí? Eso es muy importante porque la diversidad como índice de asimilación es lo que hace que justamente siempre trabajemos en sistemas de ajuste y acomodación y no en la transformación de las reglas institucionales que producen poblaciones excedentes en nuestra sociedad. Se requiere entonces de una gramática sustentada en otro desempeño epistemológico. ¿Para qué? Para conceptualizar y dar forma a un cambio radical en su trama analítico-metodológica y ético-política. La educación inclusiva es, sin duda alguna, un profundo espacio intelectual, pero a su vez político. Y esto es lo que necesitamos en materia de educación inclusiva,
promover otros hábitos mentales y hacer que este discurso supere el empobrecimiento existencial al que históricamente han sido conducidas distintas poblaciones en las que muchas veces podemos estar nosotros mismos. Por eso, cuando dirigimos la mirada hacia otro lado o miramos hacia otro lado, descuidamos dónde reside el verdadero valor de la inclusión. Su discurso más difundido mantiene intacta la empresa del esencialismo liberal, que es esta idea que está muy presente en las políticas públicas, ¿no? Cuando entendemos que por un lado se apuesta a la diversidad, a la diferencia, a la equidad, pero por otro lado tenemos marcos de valores que se oponen a esto y que hacen que la escuela esté medida por ranking, por pruebas estandarizadas, etc. A eso yo denomino el esencialismo liberal, que es la contraposición de marcos de valores antagónicos y es lo que caracteriza el escenario político actual. Y por otro lado, la estructura de funcionamiento de las injusticias que tendrían que ser concebidas o analizadas en términos de opresiones y dominaciones, como nos va a sugerir Young en ese maravilloso libro que se llama La política y la diferencia. Es decir, frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución de las personas. Cuando confundimos lo especial con lo inclusivo, incurrimos en un acto de feudalidad concebida como un sistema de lealtad heurística que sanciona con gran eficacia, producto de un uso descuidado y desmedido de sus conceptos, herramientas, práctica organizativa y vocabulario que caracterizan sus principales tramas argumentales. Este campo necesita desarrollar hábitos críticos para examinar cada uno de sus nodos críticos. La tarea, hay un micrófono abierto, queridos compañeros, la tarea que exige reconocer es que la mayor parte de los instrumentos conceptuales con los que nos aproximamos a sus imágenes, sentidos, alcances, son herederos en muchas ocasiones de las mismas estructuras que criticamos y que intentamos derribar. Este propósito es fundamental porque cuando nos damos cuenta que al confundir la inclusión con la educación especial, que al entender la inclusión como práctica de asimilación, lo que estamos haciendo es avalar el status quo. Y esto que nos dice, por ejemplo, Spivak, es fundamental, porque mucho del discurso crítico instituido en las ciencias sociales y en las humanidades tiene este problema, que se ocupan categorías o hábitos de pensamiento que son cómplices con los mismos sistemas de desigualdad. Tal reconocimiento es un hábito de pensamiento crítico. El trabajo intelectual que nosotros debiésemos hacer gira entonces en torno a un doble vínculo que reconoce que esto es lo que tenemos y no tenemos más remedio que usarlos y cuestionarlos simultáneamente. Y así, los procesos de desarrollar hábitos críticos o hábitos de cuestionamiento es un proceso que nunca termina. Y eso es lo que nosotros debemos justamente en la inclusión hacer, pensar en torno a estos hábitos críticos de pensamiento. Pensar entonces epistemológicamente la educación inclusiva. Cuando yo hablo de epistemología de la educación inclusiva, no centro mi interés y mi trabajo en el positivismo ni en la fenomenología, porque esos son modelos o de investigación. Para mí, el quehacer epistemológico está asociado a las formas en las que se construye este conocimiento y que busca responder a descubrir el índice de singularidad que está presente en este saber. ¿Sí? Y cuando yo hablo del índice de singularidad estoy hablando acerca de la naturaleza que tendría este campo. Y que por lo demás, si nosotros tuviésemos un espejo, podríamos ubicar aquí abajito la teoría educativa contemporánea y arriba el tema de la epistemología de la educación inclusiva. Y con qué nos vamos a encontrar que ambos enfoques, por ejemplo, nos van a mostrar dos cuestiones significativas, que la epistemología de la educación inclusiva va a actualizar la teoría educativa contemporánea. Por eso pensar epistemológicamente la educación inclusiva es, en cierta medida, hacerse cargo de tal tensión, de esto de la ausencia de hábitos críticos, así como desafiar las categorías y los esquemas de pensamiento con las que hemos sido familiarizados y educados. Por eso que el aporte de colonial o la hebra genealógica que tiene este discurso con lo decolonial o lo postcolonial justamente busca
traducir aquellos conceptos, resignificarlos, para justamente transformar estos conceptos que muchas veces parecen críticos, pero se vuelven cómplices con la desigualdad. En ese sentido, yo siempre hablo de que la inclusión es un proyecto de conocimiento en resistencia, porque lo que busca es justamente pensar cómo el discurso instituido va a producir, o cómo la inclusión, mejor dicho, va a producir un proyecto de conocimiento en resistencia, que va a examinar con cautela cómo determinados, por ejemplo, teorías avalan esta desigualdad. Por ello, la educación inclusiva legitimada por la sabiduría académica convencional es una elaboración de la maquinaria del capitalismo global. Esto la vuelve en cierta medida liberal y opresiva. A lo que Davis agrega, en gran medida es el esfuerzo por hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la máquina, legitimando un orden por asimilación que mantiene intactas las estructuras de exclusión, opresión y dominación. Esta es una conciencia heurística que procede por sistemas de legitimación por reversión, es decir, por negación de algo, ¿sí? Y por no superación. Por eso yo en mi trabajo hablo de reversión, como la negación de algo, pero al tiempo que sigue existiendo. Y una estructura cognitiva contaminada, ¿sí? Un sistema parasitario a nivel intelectual. Hasta aquí, el significante de lo inclusivo bordea una operación que se propone insertar a grupos mal llamados minoritarios, inscritos fenoménicamente al margen de la historia. Y ahí estamos todos nosotros, que nosotros como latinoamericanos somos parte de esos sujetos minoritarios inscritos al margen de la historia, ¿sí? Y ahí se vuelve a aparecer otra cosa que vamos a revisar un poco más adelante, que es el problema ontológico de los grupos sociales. Esta idea de que mi diferencia, mi identidad, mi pertenencia a un determinado grupo cultural me asigna una atribución negativa, ¿no? Y construye sujetos marginados de la historia, en las mismas estructuras de funcionamiento excluyentes de la sociedad. A este proceso denomino inclusión a lo mismo. Es necesario entonces desarticular esta metáfora y estructura. La educación inclusiva, insisto nuevamente, necesita un desempeño epistemológico diferente. Por ello, los fracasos cognitivos o los errores en la producción del conocimiento son inherentes a toda actividad intelectual. El más célebre del campo es el que actúa por subrepción y suplementación. Subrepción es decir, que atrapa algo, lo niega, y por suplementación que lo reemplaza, como casi haciendo una mímesis, una imitación. Del calificativo inclusiva como parte de lo especial. Esto ha devenido en la imposición de una voz conciencia más avanzada de este último. En tal caso, la subrepción acontece mediante el atrapamiento de su conciencia heurística, ¿no es verdad? Así como por travestización y por suplementación. Al trabajar por suplementación, es decir, que yo aquí digo que esto es la inclusión, pero la imito a la educación especial, al trabajar por suplementación, crea una supuesta racionalidad que parece disfrutar de una larga y productiva existencia. Nos enfrentamos así a la edipización de su red objetual, la edipización como el atrapamiento de su verdadero objeto, de su verdadera identidad. La educación inclusiva no pertenece con exactitud a la regionalización signada como educación especial. Si esta errónea aproximación ha sido establecida, se debe en parte a la incapacidad de los investigadores y de los profesionales para comprender e interactuar con su real objeto, así como el propio territorio para hablar sobre sí mismo. Otro punto crítico documenta que tal objeto no puede ser definido en los paradigmas de ninguna disciplina en particular actual, ¿ya? Ni mucho menos incorporado a ningún marco teórico o a disciplinas consolidadas. Esto sería asesinar la fuerza del calificativo. La falta de claridad sobre su naturaleza sigue siendo uno de sus puntos más críticos y calientes dentro de esta literatura. A pesar que la inclusión sea ampliamente conocido, tanto interna como externamente de la academia, al presentarse como un enfoque de amplio alcance, produce un dilema que describe cómo múltiples académicos y profesionales creen saber y o conocer lo que es la inclusión, pero ninguno de ellos sabe definirla o explicarla con exactitud, incurriendo en respuestas diametralmente diferentes. Todos la conceptualizan de forma drásticamente diferentes. Otra tarea crítica consistirá en prestar especial atención a las condiciones
que vuelven a sus afirmaciones de conocimiento comprensible. Una lectura superficial nos conduce a la legitimación de la mímesis y del cálculo que estaba diciendo por subrepción y por suplementación, ¿sí? En la imposición del modelo epistémico de la educación especial. Tomar la educación inclusiva como educación especial es repetir sus mismos fallos. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Gracias. En oportunidades las personas me dicen, no entiendo tu argumento. El problema no se trata que un argumento sea mejor que el otro, sino que mi argumento desafía imaginativamente y con astucia las reglas de inteligibilidad o de comprensión sancionadas por la sabiduría académica convencional. De cualquier forma, el calificativo especial actúa en tanto función predicativa de un sistema de esencialidades o reduccionismo o de la jerga académica, como sería esto que estoy diciendo, su reduccionismo permanente, ¿sí? Y esto también nos lleva a pensar que otro de los errores de aproximación al campo de la educación inclusiva está determinado por el tipo de criterios de definición ontológica. Y aquí entramos en otro punto caliente. En general, la educación inclusiva, tal como está concebida o como está reproducida en las políticas públicas o mayoritariamente en muchas investigaciones, reproduce imperceptiblemente un compromiso con el humanismo clásico, es decir, esta idea de división del mundo entre aquellos que son legítimos, sujetos legítimos, válidos ciudadanamente o políticamente, y otros amplios sujetos que van a ser expulsados, despreciados ontológicamente. Esta idea nos va a llevar a que si partimos de la afirmación que la educación inclusiva es un territorio heurístico que tal como está concebido hoy, refuerza con gran énfasis la matriz de esencialismo e individualismo, esto de trabajar a partir de lo que le falta a la persona, de lo que le falla a la persona, etcétera, y no de pensar una trama relacional a partir de los múltiples obstáculos materiales, subjetivos, estructurales que atraviesan al sujeto, ¿no? Y que devienen una comprensión de la diferencia cruzada con una carga negativa y especular, lo que en las políticas públicas del campo ha funcionado a través de lo que yo denomino el problema ontológico de los grupos sociales. No es posible pensar la producción de desigualdades desde una acción dialectal, es decir, dentro o fuera, porque eso es infértil. Las desigualdades funcionan de forma relacional y multinivel, ¿sí? Y permean a toda la población, a unos más y otros menos, pero a todos los atraviesan. En su reemplazo propongo asumir un enfoque relacional para destruir esta imaginación binaria, ¿no? que es la que está tan presente. En este sentido, entonces, la red objetual de lo inclusivo en su concepción mainstream o mayoritaria, documenta la presencia de un objeto aparentemente de cognición sin un corpus de referencia objetiva sobre lo que éste realmente es decir, sin coordenadas de referencia requerida a su verdadero índice de singularidad o identidad científica. Este campo devela una obstrucción en su razón teórica, metodológica, ontológica y categorial. La interrogante que emerge es entonces, ¿cuáles son los objetos que representan o constituyen el aparato cognitivo de este campo? Una posible respuesta reside en la razón que conoce su supuesta naturaleza teórica, que sea dicho de paso, nos habla acerca de aquello que la corriente discursiva más conocida significa como teoría, no es otra cosa que la ausencia misma de teoría, ¿sí? Y este ejemplo uno lo ve mayoritariamente cuando la gente habla sobre inclusión y habla de leyes, decretos, pero eso no es teoría, ¿no? Eso no pueden ser factores equiparables a la teoría. Y como va a decir también Spivak, inspirada en Derrida, la teoría siempre tiene los pies puestos en la realidad, porque nosotros problematizamos la realidad y le damos un marco de pensamiento a través de la teoría, ¿sí? Y que eso obviamente tiene que tener después una pragmática epistemológica, un saber que se baja la realidad, que penetra la vida de las personas. Y ahí, por ejemplo, en este campo, lo interesante para lograr esa pragmática es justamente llegar hacia, como dirían los de la decolonialidad, la zona del no ser, la zona del sujeto excluido, racializado, generizado, ¿verdad? Donde se agudizan las diferencias. Por ello, la educación inclusiva en esta visión es un objeto de cognición sin referencia a su verdadera cognición, ¿sí? Es decir, lo que más nos encontramos es un juicio
de inadecuación de su facultad cognitiva. Bueno, esto nos va a llevar entonces a pensar que la educación inclusiva y la descolonización van a ser proyectos políticos, al igual que la interculturalidad y el feminismo, que van a construir un proyecto intelectual en resistencia. En mi teoría, en mi trabajo de investigación, un proyecto de conocimiento en resistencia es una forma teórica, una estrategia de análisis, que lo que hace justamente es trabajar de forma multiposicional, cruzando distintos proyectos de conocimiento, teorías, disciplinas, pero que tiene la singularidad de hacernos ver con claridad cómo determinadas teorías muchas veces establecen alianza con la desigualdad, con la injusticia. Y eso en el mundo pedagógico, sobre todo en las propuestas ministeriales, uno las ve con mucha claridad, que en vez de acortar las brechas, muchas veces discursivamente las acortan, pero se dan otras formas de exclusión. Por ello, la educación inclusiva, vuelvo a decir, la descolonización, la interculturalidad y también el feminismo, los tendríamos que entender como proyectos políticos, pero también como proyectos intelectuales y praxis crítica de transformación de los sistemas del mundo, ¿no? Y que iban a tener en común la misión de desvincularse de los supuestos ontoepistémicos que van a ser comunes a todas las disciplinas y van a luchar justamente para desestabilizar el logos, la matriz de conocimiento de Occidente, y con ello producir otros conceptos que nos permitan leer críticamente el presente y transformar estas tensiones del presente, entendiendo que el presente es evanescente, suspendido. Bueno, ahí hay una serie de discusiones que podríamos debatir largamente. La reexistencia, en tanto dispositivo relacional, psíquico y subjetivo, y también político y cognitivo, tiene como función reorientar nuestras comprensiones ontológicas, epistemológicas, categoriales, metodológicas y afectivas, conformando una praxis desconocida que debemos aprender a decodificar para leer el mundo y sus signos. La educación inclusiva no es una metáfora, ni es una disciplina académica, ni un nuevo método. A pesar que todo esto le interesa, va más allá de ello. Si bien puede ser promulgar la estructura académica, lo que es un hecho, configura un aparato político y ontológico desconocido, que está próximo siempre ontológicamente al antihumanismo, al antiesencialismo, ¿sí? Y que lucha para producir una transformación del ser, pero entendiendo que el ser es un ser múltiple, inacabado, en permanente devenir. El problema es que tal como se ha desarrollado su cuadrícula de inteligibilidad, en la estructura académica se convierte en un rehén de la epistemología moderna. Y ahí habría que hacerse una pregunta, entonces, ¿cuál es el marco ético, epistémico, político que posibilita subvertir esta situación, ¿no? La educación inclusiva, como está, o como está pensada o la conocemos, se encuentra atrapada en la razón occidental, el logos, ¿sí? Responsable de los sistemas intelectuales de la modernidad, y que obviamente mucho del saber pedagógico y sobre todo psicológico transferido de educación está atrapado en ese logos modernista, ¿no? Su desestabilización entraña entonces una compleja tarea de crear conceptos para leer críticamente el presente. Esta tarea contribuye a salir de las arenas movedizas en las que se asientan los argumentos más conocidos sobre lo inclusivo, y que, sea dicho de paso, no es otra cosa que un argumento liberal de carácter esencialista y silenciosamente opresivo, ¿sí? Elaborado y que justamente responde o mantiene el status quo de la matriz colonial del poder. Por ello que la inclusión de la que más hablamos, conocemos y practicamos supone una representación de una realidad previamente fabricada, como yo ya decía, incapaz de subvertir las reglas de funcionamiento estructurales y relacionales de nuestra sociedad. En efecto, no tiene por qué fundarse la acción de inclusión a lo mismo, sino que destruir la matriz de funcionamiento del mundo y crear algo completamente diferente. La inclusión es un complejo proyecto político y una desconocida praxis relacional. Si nosotros entendemos la inclusión como un proyecto político, pero a su vez como un dispositivo que crea otras formas de existencia, que crea otros mecanismos de relacionamiento y otras subjetividades, realmente podríamos producir ese otro mundo que creamos. Pero lamentablemente, para descubrir esos otros modos de relacionamiento,
cómo se producen esas otras subjetividades, eso todavía la investigación ha dicho muy poco o prácticamente no ha dicho nada, ¿sí? Entonces ahí hay una obstrucción investigativa. Por otro lado, la inclusión se va a convertir en un complejo proyecto político y en una desconocida praxis relacional, un nodo histórico, contingente, estructural y heterogéneo. Siempre la inclusión es un problema estructural y a su vez relacional. El problema es que la inclusión no es una categoría y una praxis que pueda ser estudiada a través de un cuerpo fijo de saberes y recursos metodológicos heredados, como ya habíamos dicho. Y esto la hace justamente que de alguna manera su sustancia, ¿no es verdad?, sea desconocida en el lugar donde se origina y que en su origen existan múltiples cebras de pensamiento que van a viajar desde el feminismo, lo postcolonial, lo interseccional, los estudios críticos de la raza, la interculturalidad crítica, lo anticolonial, la filosofía de la diferencia, es decir, la inclusión como categoría de análisis va a cruzar una infinidad de campos del conocimiento y lo más interesante, queridos compañeros, que va a estar presente en muchos proyectos, en muchos discursos críticos y activistas, pero sin haber sido llamada inclusión. Y eso es muy interesante. Solamente en la pedagogía se le ha denominado de esta manera, ¿sí? Y eso nos lleva entonces a pensar que de alguna manera sobre el problema ontológico que esto tiene. Yo cuando me puse a investigar sobre epistemología de la inclusión, de alguna manera también me hice la pregunta acerca de lo ontológico. Y aquí tendríamos que decir que si partimos del argumento que las necesidades educativas especiales nada tienen en común con la educación inclusiva, esto es muy importante poderlo reconocer. ¿Por qué razón? Porque las necesidades educativas especiales son parte de esa trama esencialista, individualista, de esa acción del humanismo clásico. Este concepto es un concepto que, a pesar de que hoy día ha puntualizado en las barreras, sigue pensando en las dificultades del ser y no logra pensar al sujeto educativo desde el punto de vista, desde un punto de vista más amplio, desde un punto de vista más, digamos, que logre capturar la multiplicidad que habita en la propia singularidad del ser. Y desde este sentido, entonces, podríamos decir que a pesar de que la educación inclusiva no comparta nada con las necesidades educativas especiales, sostiene que sus implicancias ontopragmáticas podemos documentar que el cambio epistémico que esto sugiere es inherentemente superficial, es decir, que cuando la escuela solamente dice que las necesidades educativas son parte de la inclusión, hay un cambio retórico, superficial, pero no profundo en la comprensión del ser humano. Y esto nos lleva entonces a entender la necesidad de explorar formas imaginativas para acceder a la unidad de significación ontológica lo inclusivo. Proyecto que realizo o que podemos realizar recurriendo a las contribuciones del materialismo subjetivo, la ontología procesal, el antihumanismo y la conciencia de oposición, que son 3 marcos o 4 marcos de conocimiento bien interesantes para justamente destrabar estos problemas de la patología, de las diferencias negativas. Cada una de estas tradiciones intelectuales y movimientos críticos permiten acercarnos a la fuerza sígnica de la multiplicidad de singularidades, como a mí me gusta entender al ser, o a una infinita variedad de figuraciones o formas existenciales que están presentes en la sociedad y en la escuela. Esto nos lleva entonces a reconfigurar los mapas de la diferencia e interrogar los modos históricos de significación de su régimen ontológico. Sugiere cautelar cómo un imperio subyuga su poder sígnico al canibalismo metafísico, imputado por la razón negativa y especular de la diferencia, una colonialidad de una ética de altería. Un proyecto intelectual en esta dirección configura un paradigma móvil y dimensiones sintagmáticas, y eso requiere el formateo perpetuo de la conciencia y de nuestra práctica. Si la pregunta por las figuraciones ontológicas de la educación inclusiva inscribe su campo de significantes por fuera y actúa a la inversa de las clásicas modalidades de producción de la subjetividad, entonces, nos va a decir Sandoval, la subjetividad es continuamente redeterminada por las influencias fluctuantes de esos poderes que nos rodean y atraviesan, así como por el recuerdo de esas identidades que podrían haber tomado y aún pueden tomar nuestra corriente. Esta está en la coyuntura cambiante entre lo paradigmático y lo sintagmático, que surgen nuevas combinatorias a través de una forma continua de vida semiótica, lectura que coloca al sujeto diferencialmente dentro del poder.
Y eso es lo interesante, es decir, destrabar esas formas de subjetivación que apresan o capturan al ser y lo ubican en un plano de diferenciación. Por ello que el trabajo ontológico de la educación inclusiva nos conduce a la emergencia de un posicionamiento y de un movimiento semiótico otro. Cuando hablo de semiótico, de los signos, porque cada uno de estos sujetos que están en estas imágenes expresan un uso semiótico, una forma de existencia en la realidad, pero se expresan a través de una imagen. Por lo tanto, las imágenes siempre tienen un carácter, un peso ontológico, y sobre todo si las imágenes o los significados con los que reconocemos a determinados grupos se encuentran preprogramados por la semiosis social, por el encuadre cultural, va a ser muy relevante que podamos justamente subvertir esa forma, esas cargas comprensivas. Aquí lo otro evita ser capturado por un efecto discursivo esencializador o eminentemente retórico, cuya fuerza más bien se inscribe en lo que denomino una actividad alterativa. Lo otro es sinónimo de un mecanismo de remoción de los sentidos. Sugiere cuestionar aquellas formas de resistencia que fueron efectivas bajo organizaciones soberanas anteriores de poder. Lo otro se convierte en un espacio de alteración del patrón lineal homogéneo, cuya existencia se alcanza a través del complejo acto de performar la conciencia, una forma de comprender, confrontar y recomendar nuevas estrategias para el cambio social igualitario en la coyuntura de la organización social humana. Finalmente, la pregunta por las tramas ontológicas de la educación inclusiva nos debe permitir negociar y transformar las condiciones de legibilidad a través de las cuales emergen determinados estudiantes en la trama escolar y sociopolítica. Tal dimensión es crucial para develar cómo la inclusión auténtica, real, la que cruza campos de conocimiento, la que politiza su función, no configura una praxis que se inserta en una superestructura cultural y política del mundo contemporáneo. Cuando entendemos en esta dirección el argumento, contribuimos a legitimar una praxis por suplementación, absorción y asimilación. ¿Qué es lo que más conocemos? El problema es que tal racionalidad mantiene intactas las estructuras de funcionamiento de la sociedad, especialmente inalterables en cuanto a sus reglas de funcionamiento institucional. Al reconocer el carácter estructural de la inclusión, ofrece un entrenamiento mental para aprender a negociar, sobrevivir y transformar las condiciones sociales actuales en mundos de mejores vidas. Por ello, una respuesta de lo posible, como yo ya decía al inicio de esta sección, el predicamento humanista, el predicamento antihumanista, es decir, lo que una ontología real de inclusión trabajaría a favor de esto. Es decir, el antihumanismo, que es aquello que lucha contra las formas de diferenciación, diferencialismo, de etiquetaje social, ¿no es verdad?, opera estrechamente con dicha racionalidad. El uso que hago del término antihumanista no busca incurrir en los clásicos sistemas de contraposición de esquemas de pensamiento devenidos en actuaciones heurísticas de carácter dicotómica, sino por el contrario, retoma gran parte de las discusiones emprendidas por diversos movimientos sociales críticos, postestructurales, feministas, cuyo propósito consiste en romper la matriz de esencialismos e individualismos, responsable en cierta medida de este argumento liberal y opresivo que circula mayoritariamente sobre inclusión. Una de las tareas del antihumanismo consiste en ofrecer un acto de distancia crítica e intimidad crítica acerca de los significantes convencionales con los que son atribuidos a las múltiples expresiones de la naturaleza humana y que forman parte del canibalismo metafísico, y que obviamente devienen lo que Miekeval denomina en su último texto publicado al español por ACAL, que se llama Lexicón para el Análisis Cultural, donde ella dice que todas estas formas de pensar entre blanco, negro, chico, grande, negro, blanco, Europa, el norte global, el sur global, van a tener justamente un correlato en una imaginación binaria y que va a reproducir justamente un binarismo ontológico, y que eso va a ser infértil al momento de examinar nuestras propias desigualdades, porque de alguna manera las desigualdades, la naturaleza que tienen las desigualdades son relacionales, no caen en esta dicotomía dentro-fuera, como sería la dialéctica hegeliana, ¿no? Sino que al decir relacional es que se mueven, cruzan, forman distintos ejes de desigualdad que van a afectar las trayectorias de nuestros estudiantes. Por ello, la interrogante por la dimensión ontológica de la educación inclusiva
no solo refiere a la concepción de realidad y de sujeto que este enfoque efectúa mediante singulares criterios de legibilidad, más bien refleja una situación existencial y cultural. Reconoce un sistema de existencia nómada, un sujeto que está en permanente devenir, cambio, que es el resultado de la historia, y que está atravesado en múltiples tránsitos, desplazamientos, mutaciones y devenires encarnados. Lo ontológico se convierte en un estilo figurativo de pensamiento y en una explicación informada acerca de una subjetividad que altera las formas tradicionales de entender a nuestros estudiantes o de leer a ciertos grupos culturales. Le da la vuelta a esos significados e intenta desestabilizar esas significaciones. Es una forma de aprender a pensar en una clave diferente acerca del ser humano y de sus posibilidades infinitas de existencia. Y esto último que aparece en este párrafo es lo que nosotros los educadores debiésemos entender. En la sala de clase, en la escuela, habitan no niños con necesidad educativa, habitan múltiples expresiones de la naturaleza humana, múltiples expresiones infinitas de la existencia. Incluir es atender a las múltiples maneras de existencia del ser humano, ¿sí? Por ello, que los argumentos que expongo en esta parte tienen la intención de derribar el edificio metafísico de pensamiento pedagógico de la diferencia, que es esta forma de pensar las diferencias en negativo, devenido en un canibalismo metafísico que justamente lo que hace es crear subalteridades o sujetos que han sido despreciados por la modernidad. Y aprovecho esta oportunidad para enunciar que la fuerza de la inclusión crea un diagrama de posibilidades móviles y transitivas que van a ser contraontológicas, es decir, van a dar paso a expresiones del ser que se van a oponer a las formas tradicionales o sancionadas por la psicología, por la antropología, sobre lo que significa ser adherente a un determinado grupo cultural o perteneciente a una determinada cultura, ¿no? En este sentido, podríamos sostener, ¿no es verdad?, que esto va a destruir la imaginación que nos ha enseñado que las necesidades educativas especiales construyen o constituyen lo central de la definición del sujeto en la educación inclusiva. Lo que define al sujeto en la educación inclusiva es el ser de las múltiples singularidades o de las múltiples maneras de existencia. Las necesidades educativas especiales nada tienen en común con la inclusión. ¿Cuándo tienen en común o cuándo parece que tienen en común? Cuando nosotros entendemos la inclusión como un índice de asimilación de la diversidad. Bajo ningún término constituye su punto de referencia. Asumir tal operación resta poderío simbólico al enfoque. La educación inclusiva de ninguna manera es una práctica especializada para niños especiales. Por tanto, la vamos a entender como un complejo proyecto de reinvención del mundo. Nos enfrentamos a un cuestionamiento ético, político y también epistemológico. Y por último, porque yo creo que ya estamos en el tiempo y también porque yo sé que soy un tanto aburrido en algunas cosas, el corpus de argumentos que expongo en este trabajo tienen como función interpelar la política ontológica de la diferencia que bajo el prefijo pseudo legitima justamente o tiene mayor legitimidad en el discurso más conocido por la inclusión. La corriente en la que las nociones de la diferencia y la diversidad expresan un mismo uso ontológico. Es decir, en el discurso más conocido de la inclusión, la diversidad y la diferencia tienen un estatus hipónimo, es decir, que significan lo mismo, pero es como el dicho que dice dos caras de una misma moneda. En su sentido positivo llevan a comprender la potencia del ser humano, pero en su sentido negativo se centran en las dificultades, en las formas de diferencialismo que esto tiene. Y por ello, de alguna manera, lo que nosotros debiésemos entender es que la singularidad es la que evita o restringe la cosificación del ser. Y de este argumento emergen dos nudos problemáticos, tales como el entender a las diferencias como atributo negativo reproduce el problema ontológico de los grupos sociales y también el ideal de diversidad como índice de asimilación, los que en las políticas educativas y en la formación del profesorado a nivel de pre y posgrado imponen una concepción técnica de educación inclusiva, ¿sí? Bueno, y para cerrar esta parte, la educación inclusiva como proyecto de conocimiento en resistencia va a proporcionar una manera diferente de pensar acerca del devenir del ser humano.
Esto quiere decir que nos va a brindar la posibilidad de inventar nuevos marcos, nuevas imágenes, nuevos modos de pensamiento, para romper con las limitaciones político-conceptuales dualistas propias de la acción dialectal hegeliana, heredadas por el compromiso con el humanismo clásico. Pensar en una clave otra las definiciones y aproximaciones sobre la existencia del ser humano en el contexto de lo inclusivo sugiere agudizar el carácter antihumanista del ser, un espacio de desesencialización y desnaturalización de los hábitos de pensamiento monológico que ensamblan la matriz de esencialismo e individualismo, una forma normativa de pensar al ser. La pregunta por la ontología de lo inclusivo es una invitación para cambiar las reglas de uso comúnmente utilizados para hacer legibles a determinados colectivos estudiantiles. El desafío es entonces transitar desde el sustancialismo, que es lo que más conocemos, centrado en el déficit, en la sustancia del ser, en lo que fracasa, y pasar al materialismo subjetivo, que entiende que el ser humano es un ser múltiple, único, que habita múltiples formas de existencia y que es un ser complejo. Este último, el materialismo subjetivo, además sugiere, como movimiento filosófico, que el ser humano es el resultado de la historia, de las interacciones con las que está, y por lo tanto de alguna manera reconoce que hay ciertos ambientes que son restrictivos para determinados colectivos. Y esto nos lleva entonces a recuperar una nueva sensibilidad política y afectiva, un imperativo epistemológico y político para el pensamiento crítico. Esto nos va entonces a llevar a decir que la educación inclusiva no debe entenderse ni como un biológico ni una categoría sociológica, sino más bien como un punto de superposición entre lo físico, lo simbólico y lo sociológico. Impulsa una alianza con el antihumanismo, imaginación que no solo se compromete con la destrucción del tentáculo del esencialismo y del binarismo ontológico, premisas que refuerzan las atribuciones monolíticas del ser. Este es el resultado de complejas interacciones, un singular nodo histórico, contingente, estructural y heterogéneo. Es una forma de activar cambios políticos y simbólicos ligados a la identidad, mientras que las imágenes proporcionadas por el discurso mainstream o más conocido se caracterizan por poseer desinformación acerca de los trayectos potenciales a donde puede llegar cada ser y sus posibilidades de máxima expansión. Lo que intenta significar parte del argumento es la capacidad del espacio pedagógico y social para difundir una concepción culturalmente diferente del sujeto en términos generales, lo universal, y particularmente de marcar una posición heterodoxa, contraria, contrahegemónica, en relación a los fundamentos ónticos de lo inclusivo y del ser. Es encontrar una forma diferente de existencia dentro de tal proyecto de conocimiento. El reconocimiento del ser está atravesado por las múltiples singularidades, y este argumento justamente no es reconocido muchas veces en la trama mainstream o mayoritaria, la corriente mayoritaria de este enfoque. Como primer argumento, podríamos decir que reconfigurar al sujeto de lo inclusivo supone tomar distancia crítica del esencialismo y del paradigma de la modernidad. ¿Por qué? Porque el esencialismo, vuelvo a insistir, es esta forma filosófica, pedagógica, que entiende que el sujeto es el problema. Y de alguna manera el paradigma de la modernidad nos dice justamente que, ¿qué nos dice el paradigma de la modernidad? Que hay una única forma de legitimar al ser, que el hombre blanco, heterosexual, muy inteligente, muy pudiente económicamente, pero que en esa marginación ontológica hay, como yo digo, múltiples desdenes ontológicos o formas ontológicas expulsadas. Y eso hace que justamente que nosotros tomemos distancia de esos paradigmas que están tan presentes en las ciencias sociales, en la psicología y en la educación, y que podamos justamente trabajar a partir del antihumanismo y de la revolución molecular, es decir, de la fuerza de las múltiples singularidades. Como segundo argumento ontológico, podríamos decir que la naturaleza ontológica de la educación inclusiva va a recoger los aportes del materialismo subjetivo y de la ontología procesal y de las relaciones. Esto quiere decir de las múltiples formas de existencia del ser. Como tercer argumento, vamos a decir que la política ontológica de la educación inclusiva construye un nuevo mapa de reexistencia y de atribuciones a distintos grupos culturales. Y como cuarto argumento, la educación inclusiva va a rechazar el binarismo estructural, ontológico y político
y se va justamente a situar en la comprensión de las múltiples singularidades. Como quinto argumento, vamos a decir que el régimen ontopolítico de la educación inclusiva va a materializar un espacio relacional que está compuesto de un yo diversificado, como diría María Lugones, un yo que es múltiple, ¿sí? Y como sexto argumento, la educación inclusiva nada tiene en común con la necesidad educativa especial. Este es un anclaje con el esencialismo que debe ser subvertido. Y como argumento 7, la política ontológica de la educación inclusiva se funda en el antihumanismo y en el antiesencialismo estratégico. Bueno, yo quisiera, ya creo que ya estamos en el tiempo, no sé cómo estamos en el tiempo, profesor César, profesor Adriano. Gracias, doctor Aldo. Ya estamos Sí. finalizando el espacio.